Dronity, tu comunidad de mapas con drones. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Hoy estamos junto a un invitado especial. Nuestro invitado de hoy es Homero Barría Ojeda. Él es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales y especialista en riego. Además, es investigador y extensionista en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Centro Regional Remehué, en la región de Los Lagos, Chile. Bienvenido, Homero. Un gusto que hayas podido participar. Muchas gracias, Homero. Bienvenido. Gracias por la invitación, Cassandra, y también aprovecho a enviarle un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando. Gracias por también querer participar con nosotros, compartir. Hemos estado siguiendo el trabajo que realizan en línea sobre los distintos usos de la tecnología para agricultura. Pero antes de que nos cuentes del trabajo que realizan, cuéntanos, Homero, ¿cómo fue que partiste en el mundo de los drones? ¿Cómo te acercaste a esta tecnología? Inicialmente por la afición a la fotografía. Es una afición a nivel básico en todo caso, tengo que destacar. Me llevó a conocer los drones con cámaras que tomaban imágenes y eso fue muy sorprendente porque la perspectiva que se logra desde ese nivel, o sea, ya ver una imagen desde altura cambiaba totalmente la perspectiva. Y también porque en el área en que trabajo, que es el riego, nosotros hacemos levantamientos topográficos para hacer los proyectos. Y hace unos años empezaron a incorporar también los drones en esa tarea. Y en ese caminar hacia el uso de los drones, ¿cómo fue que llegaron a usar los drones en el instituto? Bueno, hace unos 6 años atrás me incorporé a Línea y empezamos a trabajar en unos proyectos de riego en praderas. Los colegas que estaban incorporados en el proyecto trabajaban en todo lo que es la producción de pradera y fui invitado para participar en la evaluación del riego. Y en ese proyecto se adquirió un dron que era el Matrix 210 RTK, que era un dron nuevo en ese momento, muy, muy sofisticado, muy grande además, con una cámara multiespectral Mica Sense y una cámara termal. Y en ese momento usábamos un sensor termal FLIR. Y con eso empezamos a trabajar ya de manera, digamos, profesional en el área de riego. Homero, ¿nos podrías contar qué es línea? Bueno, Línea es una institución de investigación agropecuaria, posee una trayectoria bastante grande de más de 50-55 años. Su tarea principalmente es generar conocimientos a través de la investigación aplicada para los agricultores y los asesores técnicos en las distintas áreas de la agricultura y la ganadería a lo largo del país. Es la principal institución de investigación, desarrollo e innovación agroalimentaria en Chile y trabajamos en diferentes áreas: cambio climático, sustentabilidad, tecnología emergente y también la formación de capacidades. ¿Hay oficinas de línea en todo el país? Abarcamos prácticamente todo el territorio nacional, desde Arica a Punta Arenas. Hay centros de investigación, algunos que trabajan con 2 regiones, en línea por la antigüedad que tiene. Habían regiones que después se dividieron y por lo tanto quedaron centros regionales que hoy día cumplen la función de trabajar con agricultores de 2 regiones, por ejemplo. Pero estamos de Arica a Punta Arenas y además considerando la diversidad que tenemos de clima, suelo y cultivo, línea se adapta a sus respectivos territorios para poder responder a esa demanda de agricultores y asesores técnicos que plantean, digamos, problemáticas en la agricultura y la ganadería. Hay un comentario que se usa coloquialmente, dice: la alimentación en Chile, cuando uno come la famosa cazuela en Chile, está prácticamente todo el conocimiento de INEA, y porque las semillas de papa, el arroz, los cereales, una serie de semillas que se utilizan en Chile son producidas, generadas por el INEA, y ha permitido que muchos productores no dependan del extranjero para poder desarrollar sus cultivos, sino que de conocimiento y tecnología creada en Chile. Interesante lo que mencionas, Homero. Pregunta
¿INEA trabaja con agricultores de distintos tamaños? Sí, trabaja con distintos tamaños de agricultores porque las demandas son diversas. Entonces, por ejemplo, agricultores que desarrollan, digamos, o han avanzado tecnológicamente mucho más a la vanguardia, requieren apoyos de INEA, pero también la pequeña agricultura o el agricultor campesino también es apoyado por el INEA. Como mencionaba inicialmente, la investigación y la extensión van de la mano. O sea, todo lo que investiga INEA lo transfiere, lo hace, digamos, que se transforme en una herramienta para el agricultor directamente cuando se logra algún conocimiento nuevo respecto al campo agrícola y el campo de la ganadería. ¿Y esa transferencia se hace directamente al agricultor o hay asociaciones o hay convenios de por medio? Hay una estructura que se creó hace muchos años, digamos los años 80 se hizo muy famosa, que es los GTT, Grupos de Transferencia Tecnológica. Esos grupos de transferencia tecnológica fueron la metodología que usó Linea para transferir a los agricultores su conocimiento. Y ese hoy día incluso ya tiene colores propios. Los GTT hoy día son una institución aparte de Linea, pero se crearon bajo el alero de INEA. Y hoy día lo que hace Linea también es mantener esa misma estructura de transferir a grupos de agricultores y también a grupos de asesores técnicos. Hace unos años también se comenzó a hacer transferencia a los colegios, a los liceos, a los profesores también de liceos agrícolas. Entonces hay una gama enorme de espacios donde Linea transfiere y hace extensión. Interesante lo que nos mencionas, Homero, de la vinculación que se está haciendo entre las distintas áreas de investigación, ustedes por su parte, los grupos de transferencia tecnológica, los agricultores, también los liceos de técnicos profesionales. Homero, y hoy en día, ¿cómo están usando actualmente los drones? ¿Cómo ha sido ese camino? El camino comenzó, como te mencionaba, con el Matrix 210 RTK. Hoy día hemos evolucionado a un dron que es el Phantom 4 multiespectral, que ya trae la cámara multiespectral incorporada en el dron. Es un solo equipo en el fondo. Es mucho más práctico también de trabajar con él. En el caso del Matrix 210 RTK eran dos maletas gigantes que había que transportarlas con cierta dificultad. Hoy día es mucho más práctico con este dron y hemos empezado a trabajar mucho más en el tema de eficiencia de riego, complementándolo con otros instrumentos también con los que trabajamos, que son sensores principalmente a nivel de clima y suelo, y con esos sensores vamos complementando información. La cámara multiespectral nos permite detectar la uniformidad, por ejemplo, real de la aplicación de agua de riego, detectando traslapes, por ejemplo, que no son los más adecuados entre un aspersor y otro. Aquí tengo que explicar un poco lo que los sistemas de riego que habitualmente se utilizan acá en la zona, como es una zona eminentemente ganadera. Lo que más se utiliza es pradera. Acá tenemos todavía poco cultivo. Han aparecido frutales también, muchas superficies frutales y las papas. Esos son como podríamos hablar de los tres áreas más importantes. Y en el caso de pradera lo que se riega es a través de sistemas de aspersión. Y ahí tenemos tres sistemas de riego: el pivote, el carrete o enrollador y tazas. Esos son los sistemas. Y la aspersión tiene que ser uniforme y tiene que haber traslape entre un punto de emisión y el otro. Cuando no teníamos los drones, nosotros teníamos que hacer unas evaluaciones que son un poquito más complejas porque hay que colocar unos pluviómetros, etc. En cambio, el dron hace un vuelo sobre el sitio que estamos evaluando y detecta inmediatamente que puede haber un problema de aspersión dispareja. Y eso ha sido un trabajo interesante también sumado, como digo, a las evaluaciones que se hacen en terreno. Una perspectiva diferente del terreno, comparándolo con el trabajo que tenían que hacer en tierra, Homero, ha sido más eficiente. Bueno, lo que se realizaba normalmente era tomar, por decirlo de alguna manera, nosotros teníamos una visión en 2D y hoy día tenemos una visión en 3D, por hacer una analogía, digamos. En investigación se trabaja haciendo una serie de ensayos. Cuanto más datos tengamos, nuestra información que obtenemos es más certera, es más precisa. Entonces el dron nos vino a dar mayor información, más datos y por lo tanto tenemos más precisión en lo que estamos obteniendo. Y ese es como el resumen, digamos. Hay una cosa que ya se sabe en la agricultura, es la alta heterogeneidad que existen en la superficie de cultivo, en este caso de pradera.
En el caso de praderas, los agricultores y nosotros los asesores igual veíamos las praderas verdes, impecables, bonitas, etcétera, a simple vista. Pero cuando uno hace un vuelo de un dron y usa una cámara multispectral, se da cuenta de la heterogeneidad que hay en un pequeño potrero, por ejemplo. Hay diferencias de suelo, hay diferencias de microrrelieve, y eso ya se sabía con los análisis que se hacen de suelo y con algunos ensayos que se realizan. Se saben de estas diferencias, pero volar un dron y detectarlas inmediatamente ya nos puede ayudar bastante a zonificar y a acudir a puntos bien específicos a trabajar. Lo que pasa en el suelo es clave y verlo, digamos, detectar la planta que está sufriendo algún problema de vigor producto de ese tipo de suelo. El dron ayuda con la cámara multispectral, con los índices vegetacionales, etc. Y Homero, si lo miráramos desde un punto de vista de una metodología de trabajo, ¿cómo ustedes abordan el problema desde una pregunta de investigación? ¿Cómo es este trabajo? ¿Nace desde ustedes, desde los agricultores? ¿Cómo es? Inicia con la problemática del agricultor, que generalmente tiene, digamos, una serie de interrogantes, y base a esa interrogante partimos nosotros haciendo un planteamiento, una propuesta. Y esa propuesta se transforma en un proyecto que tiene una serie de características que tenemos que abordar. Y en el caso del dron, específicamente como herramienta, se hace un plan de vuelo, donde están los sitios de ensayo. Se vuela, se saca la información, se obtiene la información, los datos que trae la tarjeta, se procesan vía diferentes software dependiendo de lo que queramos realizar. Por ejemplo, software para hacer índices vegetacionales o también hacer estadísticas en base al nivel digital de cada píxel. Todo eso se procesa y luego esos datos son comparados y correlacionados con los datos de terreno. Análisis de suelo, análisis químico y físico, y una serie de otros parámetros que se toman con los sensores también. Sensores de humedad, por ejemplo, conductividad eléctrica. Es como obtener datos de los tres elementos que nosotros en riego son clave: la planta, el suelo y el clima. En estos tres elementos, el dron entonces aportaría en la línea de la información de planta. Claro, fundamentalmente es la planta la que nosotros evaluamos con el dron. Se hace inferencia o se deducen cosas a partir de lo que está dando el dron con la cámara multispectral. Nos está dando, por ejemplo, antecedentes de vigor de la planta, por dar un ejemplo. Ese vigor tiene que estar asociado a alguna condición de suelo y alguna condición nutricional del suelo, que la comprobamos con los análisis que se hacen de ese sitio respecto a si hay alguna correlación con lo que estamos viendo en la cámara. Además que la cámara puede identificar también, por ejemplo, la condición de humedad, la condición de agua en el suelo, en la planta, mediante algunos índices vegetacionales específicos. O sea, tenemos hoy día una gran gama de índices vegetacionales. El más conocido es el NDVI, que se utiliza más bien para el vigor de la planta, pero en el caso nuestro tenemos algunas complicaciones porque el NDVI se satura, por ejemplo, con tanta vegetación que tenemos en el sur, más utilizado en zonas más de la zona central y norte. Pero acá se utilizan otros índices que también nos ayudan bastante, el NDRE, por ejemplo, el NGDVI y otros índices que se pueden utilizar. Está interesante este tema del uso de índices, de la correlación que pueden hacer con los otros sensores e instrumentos. ¿Qué resultados han ido obteniendo en este proceso, en esta investigación que nos pudieras contar? La ventaja no ha sido tan sorprendente porque en los índices vegetacionales se utilizan hace mucho más tiempo fuera del país, y hay hartos papers, hartos trabajos de otros investigadores en otros lugares del mundo que dan cuenta de la utilidad de estos índices vegetacionales en su uso en la agricultura. Lo que nosotros hemos hecho un poco replicar y aplicarla bajo nuestras condiciones y darnos cuenta de que, claro, son resultados bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas complejas es que cuando uno instala un sensor en un predio para evaluar humedad, el sensor tiene que ubicarse en un punto que sea lo más representativo del campo, porque no podemos llenar de sensor el campo, o sea, sería inviable, sería poco rentable. Entonces, ubicar ese punto, el dron nos puede ayudar a ubicar ese punto más representativo. E incluso podríamos evaluar que ciertas zonas donde no hay sensor, en base a la correlación que nos da el dron con su cámara multispectral, podemos obtener datos sin tener un sensor instalado allí. La gran puerta que se abre con los drones, todavía tenemos mucho que aprender ahí.
Pero resultados positivos hay muchos respecto a también, como decía adelante, la uniformidad del riego. Volar un dron e identificar que no hay uniformidad significa un costo muy alto para el agricultor. Entonces, detectarlo eso a tiempo implica que pueda hacer las mejoras rápidamente y poder evitar un costo altísimo en lo que es energía. ¿Y Homero han utilizado otro tipo de sensores satelitales, por ejemplo, también para correlacionar los datos? Sí, en ese caso tenemos un colega, Claudio Balbontín, que trabaja en el norte. Él también es especialista en el área de riego. Él desarrolló una plataforma, de hecho, una plataforma satelital, PLAS, que es una plataforma que permite a los agricultores obtener un dato que es bien relevante en riego, que se llama KC, coeficiente de cultivo. Y el coeficiente de cultivo se relaciona muy bien con el NDVI. Entonces se ha podido, mediante un algoritmo, definir que cuando tenemos ciertos datos satelitales de NDVI, estamos obteniendo indirectamente el KC, que es muy complejo de obtener para los cálculos. Y ese coeficiente de cultivo es determinante en el momento de regar. Podríamos ahorrar bastante dinero pudiendo identificar claramente cuál es ese coeficiente de cultivo. Entonces, la plataforma que diseñó Claudio Balbontín es una de las que se utiliza hoy día y la estamos probando hoy día en el sur de Chile igual, con otro cultivo que es papa. Y estamos trabajando en que las complejidades que tenemos en el sur son la nubosidad. O sea, tenemos mucha nubosidad, entonces, como se utilizan satélites con imágenes que son gratuitas, tenemos muchos espacios donde no tenemos datos. Entonces, ahí podríamos complementar con el uso del dron para poder, digamos, hacer esa correlación. Interesante esta aplicación que menciona y el trabajo que está realizando tu colega del uso de las imágenes satelitales para calcular este coeficiente. Pero también nos mencionaste que también están trabajando haciendo investigación en el área del rubro de las papas. ¿Qué nos podrías contar de esa línea de trabajo y el uso de los drones y las cámaras multiespectrales? Nos hemos percatado igual de que la cámara multispectral y las cámaras en general que pueden ser montadas en un dron o que vienen incorporadas en un dron, las podemos utilizar en diferentes cultivos. Nosotros hemos trabajado específicamente en pradera, ahora estamos incorporando también el cultivo de papa, que también es un rubro bastante importante en la zona sur, en el territorio donde trabajamos. Y en el caso de papa se comenzó trabajando porque la colega Ivette Acuña, que es fitopatóloga y que trabaja acá en INA Remehué, ella ha trabajado hace ya bastantes años sobre diferentes enfermedades que afectan a la papa y se hacen evaluaciones. Generalmente se entra al potrero que está cultivado con papa y va un analista y se mete por las melgas entre medio de las papas y va evaluando cada una de las plantas. Entonces, una de las cosas que se han percatado es el daño que se produce en el cultivo cuando son semilleros que son valiosos. Entonces, la papa tiene que ser, digamos, cuidada con algodón. Y el transitar por esas melgas, por esos pasillos que quedan entre cada una de las hileras de cultivo, daña mucho las plantas. Entonces se han visto trabajos donde se utilizan drones con cámara RGB, o sea, cámara normal, para poder hacer el vuelo y hacer esa evaluación desde el aire y no tener que incorporarse dentro del cultivo. Entonces hay menos daño y se logran los mismos objetivos, que es conocer qué está pasando con la planta y mucho mejor a veces porque se aprecia más claramente los efectos de un potencial ataque de hongos, por ejemplo. Estos ensayos son varias parcelas que se analizan, entonces agregarle un elemento que distorsiona el dato, como es el ingreso de una persona al cultivo, puede provocar también ruido en la información, en el dato que se está obteniendo. Entonces, el dron ahí se ha incorporado con una cámara normal, RGB, pero también ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto donde vamos a utilizar la cámara multiespectral. Ese proyecto recién se está iniciando, así que todavía no tenemos datos, solo tenemos el plan, en la propuesta de lo que vamos a realizar y esperamos, digamos, extender a muchas otras cultivos y a otras áreas del cultivo. Entonces vamos a estar atentos, Homero, ahí a los resultados que en un tiempo más puedan salir y que podamos seguir también conversando, si te parece, son de este tema y Sí, claro. de mucho más. Y en esta línea del trabajo, entonces, para las papas hacen vuelos bajitos, a baja altura. Bueno, inicialmente comenzamos con una cámara que era más simple. Ya con las cámaras de mayor resolución podemos elevarnos un poco más. O sea, porque también el vuelo sobre un cultivo, sobre el follaje, no puede ser tan cerca al follaje por los problemas que también puede provocar digamos, la aspa en giro, digamos.
provocan una cierta turbulencia que mueve también las hojas. Habría que explicar ahí cómo son los ensayos. Los ensayos son varias parcelas pequeñitas y que al producirse cualquier elemento extraño puede distorsionar lo que se está buscando, que es, por ejemplo, la presencia de un hongo. Nosotros, si estamos eliminando la humedad que está sobre el hongo, podríamos estar favoreciendo, por ejemplo, la no presencia del hongo. Entonces tenemos que intervenir lo menos posible y darle las condiciones lo más naturales posible, valga la redundancia. Entonces el dron se tiene que volar a cierta altura que tampoco no se transforme en un factor determinante de la enfermedad. Ah, mira, interesante lo que mencionas esto de cómo también el dron podría ser un agente de intervención en el campo si es que no se utiliza de cierta manera para tomar el dato. Mirando ya de cara al futuro, hemos conversado, ¿cierto?, este trabajo que están realizando en praderas, ahora el último, el tema de las papas. ¿Cómo piensas este futuro de la tecnología? ¿Cómo podría ser la integración, ya sea con otros sensores? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo resumiría como que estamos abriendo una puerta, insospechado lo que vamos a encontrar al otro lado. Yo lo veo positivo, sí, en sentido positivo. Y dada digamos, la tecnología cómo avanza, o sea, es impresionante, todos los días cambian, hay modificaciones en las estructuras de drones, hay modificaciones en los tipos de cámara, en la reducción de los tipos de cámara y de los dispositivos adicionales que se van incorporando, que yo creo que la agricultura va a ser una de las privilegiada y la que va a tener bastante beneficio producto de esta evolución que están teniendo los drones. Y yo me imagino los drones con mayor autonomía, no solo en lo que es el tiempo de vuelo, que hoy día estamos limitados con los drones más pequeños a 25, 30 minutos, con los drones ya de ala fija podemos tener horas de vuelo. Sin embargo, esa autonomía va a mejorar cada vez más y además se va a incorporar la autonomía en el nuevo requerimiento de pilotos, por ejemplo. Hoy día ya se están haciendo experiencias para drones absolutamente autónomos que mediante inteligencia artificial probablemente hagan los vuelos necesarios y no requieran ni siquiera nuestra presencia, digamos, en ese trabajo. Así que yo insistiría en que estamos recién abriendo una puerta y va a ser muy positivo lo que se viene. Hay bastante todavía por usar y por aprender y por seguir aplicando, sobre todo en esta área de la agricultura. Algo que no pregunté, Homero, fue ¿cómo has visto tú la recepción de la tecnología hacia los agricultores? Nosotros tenemos bastante experiencia con cómo se asimila la tecnología. Hay un trabajo que hicimos hace un par de años sobre la tecnología de riego en particular, que también, digamos, calza para cualquier otra tecnología, como por ejemplo el tema de los drones, donde hay mucha experiencia previa que el agricultor tiene o el asesor tiene. Entonces, tenemos que luchar contra esa, de repente, experiencia que no tiene los conceptos que se requieren para entender algunas tecnologías. Entonces, eso de repente atenta contra el ingreso de algunos nuevas tecnologías y se desprestigian algunas tecnologías incluso. Por ejemplo, tengo la experiencia cuando recién aparecieron los paneles fotovoltaicos, que eran una tecnología novedosa, pero al ser mal instalada y al ser mal utilizada, daba la impresión de que esa tecnología no era para nosotros. Con el tiempo se pudieron percatar los agricultores con los que trabajábamos nosotros de que tenía que ver más bien con el mal uso o no saber cómo instalarlo. En el caso del dron es un poquito más complejo todavía porque todavía se entiende el dron como el que toma las fotos, el dron que sirve para tomar fotografía o para entretenerse. Entonces, de repente cuesta hacer entender de que hay un instrumento, una herramienta que puede ser de mucha utilidad. Pero es una cuestión que justamente Línea se ha preocupado de trabajar hace muchos años, de que es la extensión. En la medida que nosotros hacemos extensión, hacemos transferencia tecnológica, vamos también eliminando esos mitos y entregándole conocimiento al agricultor para que pueda adoptar la tecnología. Así es, hay un trabajo importante que hacer en esa línea también de educación, de transferencia y de extensión, como tú mencionas. ¿Y una pregunta que no te haya hecho que tú consideres que sea importante comentar, algo que no te pregunté y tú querías decirnos? En realidad lo has preguntado todo, Cassandra. Lo que pasa es que nosotros en el área que estamos involucrados, lo que estamos haciendo son pruebas y validando un equipo que ya está aprobado extensamente en el extranjero. O sea, yo puedo decir con propiedad que nosotros hemos revisado una serie de papers, investigaciones que se hacen en otros países, incluso en Latinoamérica también hay mucho trabajo a nivel de Centroamérica,
que dan cuenta, y en Argentina, aquí nuestros vecinos, que dan cuenta de la utilidad que presta el dron. Nosotros tal vez todavía estamos un poquito atrasados respecto a algunos países cercanos y necesitamos hacer muchas pruebas más para poder, digamos, validar esa tecnología en nuestra realidad. Hay que considerar que la agricultura en Chile es bien particular porque nosotros tenemos suelos muy distintos al resto del mundo. Los suelos del sur de Chile, por ejemplo, representan el 0,7% de los suelos del mundo. O sea, lo que se conoce de los suelos en el mundo es muy distinto a lo que nosotros hemos conocido respecto a nuestra realidad. Todo lo que podamos avanzar con los drones tiene que ser a la adaptabilidad que pueda tener a nuestra condición de agricultura, agricultores, asesores y realidad tecnológica. Importante lo que mencionas de esto de la adaptación tecnológica enfocada también a las condiciones geográficas, ambientales del lugar. Y ya para ir finalizando el episodio, te voy a hacer esta pregunta: si a ti te gustaría compartir algún contacto con nuestra audiencia en caso de que alguien te quiera contactar por alguna pregunta, compartir experiencia respecto del uso de los drones en esta materia de agricultura. Sí, claro, están cordialmente invitados digamos, acceder al correo electrónico que tengo, que es homero.barria@inia.cl. Podemos compartir además la experiencia de otras personas que han trabajado con drones. Estamos muy abiertos a aprender igual, o sea, nosotros tenemos experiencia, pero sabemos que hay mucha gente que tiene también drones con los que ha trabajado en otras circunstancias y sería interesante conocer esas experiencias también, así que invitados a poder escribir a correo homero.barria@inia.cl. Muchas gracias, Homero. Vamos a dejar en las notas del programa el correo de Homero para quienes quieran contactar a Homero, escribir, compartir experiencias o hacer alguna pregunta. Bien, Homero, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Hemos tenido algunos fallitos, hay que contarle a la audiencia algunos fallos de conexión, pero que da el interés de poder compartir, el interés de poder transferir conocimiento a través de este podcast. Así que te agradezco mucho, Homero, el tiempo y la disposición a compartir. Yo quería agradecer igual, Cassandra, por la invitación, porque yo también tuve la oportunidad de conocer a Dronity tiempo atrás en unos cursos que ustedes desarrollaban, que son muy buenos. Y en realidad esta es una instancia bien interesante para poder aprender. Yo he visto también y he escuchado los podcasts de otros invitados, así que encuentro que es una buena iniciativa y los felicito y muchas gracias. Gracias, Homero, por tus palabras. Bien, amigos, con esto ya vamos finalizando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte al email en dronity.com/guía para estar al día con las novedades de los cursos y casos de estudio. Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.